Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos. Hola, ¿cómo están? Como todos los jueves, bienvenidos a este programa de Ciudades en Movimiento. Mi nombre es Daniela Vasco. Estoy muy contenta de estar con ustedes una semana más para presentar un tema súper importante para nuestra ciudad y así para todas las ciudades del Ecuador. En esta ocasión tengo unos panelistas muy amables, muy cordiales y muy queridos de mi parte que me han podido acompañar el día de hoy a este segmento. Tengo a mi lado derecho a la licenciada Teresita Ruiz y por el otro lado tengo al licenciado Andrés Sánchez. Y justamente ambos son licenciados en Ciencias de la Educación en diferentes áreas, porque vamos a estar topando un tema súper esencial que es la docencia en tiempos de crisis. Justamente este tema traemos a colación, pues hemos estado celebrando el natalicio de un gran pensador ambateño como es Juan Montalvo y por ende el Día del Maestro, festejando a cada uno de los docentes que nos están viendo también a través de cada uno de los programas que ha transmitido este medio Origen Periodismo con Raíz. Pero bueno, sin más preámbulo, quiero presentar a cada uno de ellos y más bien, ¿por qué no hacerlo cada uno de ustedes? Teresita, yo le doy la palabra a usted y cuéntenos un poco, ¿quién es Teresita Ruiz? Muy buenas noches, un gusto poder compartir en este programa. Mi nombre es Teresa Alexandra Ruiz Betancourt, me eduqué en la Unidad Educativa Hispanoamérica. Tengo 2 licenciaturas en Ciencias de la Educación, en Contabilidad y Auditoría y una maestría en Gestión Educativa y Social, lo que me ha permitido desenvolverme en el ámbito educativo en mi colegio, donde me eduqué como docente y como autoridad, como vicerrectora en 2 periodos, tanto con la doctora Mónica Silva como con el doctor Franklin Flores, actual jefe distrital de nuestra provincia del distrito número 1. Trabajé también en la Universidad Técnica de Ambato en la Facultad de Ciencias de la Educación, en las carreras de Educación Básica y Parvularia.
En el tiempo que estábamos en las evaluaciones de las universidades, trabajé para el CEACES para evaluar a las universidades, ¿no?, que se acreditaban. En el ámbito educativo tengo experiencia más de 30 años, lo que me ha permitido conocer lo que es la educación en nuestra provincia y ya me jubilé, ya voy para mis 62 años y me jubilé. Es lo que puedo decirlo. Tengo 4 hijos, mi padre y mi madre que dando gracias a Dios todavía viven, José Ruiz, Teresa Betancourt y 5 hermanos. Gracias, Teresita. Muchas gracias, siempre querida y recordada por todas las exalumnas del Hispanoamérica. Gracias. Yo le agradezco mucho su presencia aquí, que seguro da un realce especial al programa del día de hoy. Y bueno, también tenemos a otro invitado, igualmente muy querido, Andrés. Preséntate, por favor, con todas las personas que nos están escuchando. Bueno, muy buenas noches, Monse. Igualmente es un gusto para mí compartir con Teresita este espacio y con toda la gente que nos está viendo, ¿no? Soy egresado de la Facultad de Derecho en la Universidad Uniandes. He tenido la oportunidad de trabajar más de 15 años en la parte deportiva. Tengo una especialización en detección de talento y también en educación física y recreación del deporte en la ciudad de São Paulo, Brasil. Y los últimos 5 años he trabajado en la unidad educativa Liceo Policial Bilingüe Mayor Galomiño. He tenido la oportunidad de desempeñarme en el cargo de la inspección general y bueno, en este momento estoy prácticamente cumpliendo las funciones de docente de educación física, recreación y deporte, y también el tema de, bueno, tutor de los chicos de tercero de bachillerato, ¿no? Entonces, ha sido una época muy bonita, ¿no?, el poder compartir con todos los adolescentes en esta nueva época de mi vida, ¿no?, con todos los chicos. Bueno, Andrés, muchas gracias igual por tu presencia en este set. Definitivamente consideramos que las ciudades se mueven cuando el conocimiento no se estanca, y esa es la intención de poder hablar acerca del rol que tiene el docente en la sociedad actualmente, la importancia del docente como tal, que a lo mejor en muchos espacios se ha ido desvalorizando esta imagen y esta presencia del educador como tal, y también verlo desde una mirada de la experiencia. Como nos decía Teresita, tiene más de 30 años en el servicio de docente y en formar a generaciones enteras. Y por otro lado también Andrés, que es alguien que está empezando tal vez. ¿Cuántos años en la docencia tienes, Andrés? Y 6 años estoy prácticamente en la institución en la que trabajo actualmente. Muy bien, entonces yo creo que el contraste de la visión de ambos va a sumar mucho el programa del día de hoy. Pero bueno, sin más preámbulos, yo quisiera ponerles en contexto tanto a ustedes, mis queridos panelistas, como toda la gente que nos está viendo desde sus casas o desde donde usted se encuentre, porque realmente la transmisión es en vivo a nivel mundial. Entonces, este programa tiene una mirada desde 3 segmentos donde cada uno de ustedes va a poder desarrollar algo que va a aportar al tema que vamos a estar tratando. El primer segmento se llama Manos a la Ciudad, y en este caso yo quería cambiarle un poquito y poner manos a la educación. Dentro de este segmento ustedes van a poder construir algo, y justamente por eso ven ustedes que está aquí en la mesa de este set material lúdico, para que ustedes puedan construir un poco desde su visión cómo la educación aporta, con qué elemento ustedes identificarían a la educación como aporte en la ciudad. Entonces ya les doy esta pista para que ustedes vayan un poquito pensando qué es lo que van a crear en esta noche. Y también, bueno, pasamos luego a los siguientes segmentos, que son voces en movimiento y soluciones en marcha, ¿sí? Entonces, para empezar el primer segmento, les voy a pedir que me digan un color para darles plastilina y poder ir haciendo toda esta dinámica. Teresita. Azul, blanco. El azul y el blanco, correcto. Gracias. Andrés. Verde y naranja. Verde y naranja. Perfecto. Entonces, aquí están sus piezas, mis queridos invitados, y ustedes pueden empezar a construir mientras vamos hablando un poquito y vamos dialogando acerca de su experiencia en la docencia, ¿sí? Entonces, acuérdense, el tema es algo que a ustedes les represente la ciudad a través de la educación. Cualquier objeto, material, parte, lo que ustedes consideren, ¿sí? Ahí ponen a rondar su creatividad. Bien, con gusto.
Bueno, Teresita, quiero empezar un poco con usted y yo tengo una pregunta. De pronto, em, yo personalmente me sentiría muy satisfecha de ver cuántas generaciones que tal vez usted ha formado y usted ha dicho, ella era mi alumna y mira, ahora es algo, es una autoridad, es una persona reconocida, es un buen profesional. ¿Y cuál es el sentimiento que a usted le da esa parte de la formación o de la docencia como tal? Bueno, te digo, nosotros como maestros nos sentimos muy orgullosos cuando vemos que nuestros estudiantes inclusive nos han superado. Trabajan en ámbitos profesionales de nuestra carrera, contabilidad, o han seguido otras carreras, medicina, administración, han ido por otros campos, pero nos han representado muy bien. Bueno, yo empecé trabajando en el Instituto Benjamín Araujo de Patate, desde ahí empecé. Y luego mis estudiantes llegaron a ser docentes, tanto del mismo instituto. Luego me pasé al colegio Fausto Molina. Del colegio Fausto Molina me pasé al Hispanoamérica. Bueno, tantas generaciones como tú muy bien dices han pasado y es grato, es emocionante encontrarlos a ellos, saludarnos con cariño, porque ya no es esa rigidez de la autoridad de la maestra, sino ese cariño, ese respeto, porque como docentes yo pienso siempre debe haber el respeto hacia el alumno y es un respeto mutuo. Y eso es lo que queda en el corazón, en el alma, en el sentir del estudiante, cuando nos encontramos ese abrazo efusivo, ese saludo cariñoso. Entonces, he tenido el gusto de compartir con ellos y es la alegría, la emoción de encontrarnos y saber que ellos están bien. Te digo, como han pasado tantas generaciones, tantos jóvenes que, bueno, sí ha habido momentos dolorosos. Gastón, que fue mi estudiante en el Fausto Molina y falleció. Y la última vez que nos encontramos fue unos meses atrás. Y lo publiqué en WhatsApp el saludo que él me hacía y dije la vida como es. Y el joven falleció, pero cuando la encontraba era ese cálido abrazo. Y son cosas que pasan en la vida. Entonces, lo que te queda en ti como maestro es haber aportado en la vida, en el ser humano, no solamente profesionalmente, sino en la calidad humana. Los valores que nosotros como maestros expresamos, el trato que les damos es como un espejo en el que ellos se ven, se identifican y lo vuelven a replicar en el ámbito que ellos se desenvuelvan. Entonces yo pienso que, y siempre he luchado y he dicho, nuestra pedagogía debe ser la pedagogía del amor, porque el conocimiento se entrega así. No es necesario ser fuerte, ser grosero, sino siempre valoro, y cuando era vicerrectora mis compañeros igual lo decían, debe haber la pedagogía del amor, porque el conocimiento lo liga más al estudiante, al ser humano, con un buen trato. Así es, definitivamente. Creo que si bien yo pienso que a nivel del país el salario del docente es muy bajo, pero pienso que hay otras cosas que cubre eso, que es justo lo Así que usted es. nos decía, Teresita. Andrés, cuéntame un poquito tú. Inicialmente tú estudiaste otra carrera que nada tiene que ver con la pedagogía o con la enseñanza. ¿Qué es lo que te motivó a ti para formarte como docente? Bueno, en realidad, como bien decían ustedes, ¿no? El maestro, sobre todo acá en el país, ¿no? Siento yo que no solo tiene un sueldo muy bajo, sino que más bien no cumple con todas las expectativas que de pronto, o todas las actividades que el maestro realiza, ¿no? En el caso personal, tuve o tengo, ¿no? La oportunidad de trabajar con niños, siempre en contacto con adolescentes, sobre todo en la parte deportiva y de a poquito me fui descubriendo de que tenía ese don, ¿no? Tenía ese feeling como para poder llegar, para poder transmitir, porque, bueno, por ahí alguien escuchaba yo que decía que si del 100% uno sabe el 80%, pero transmite solo el 20%, en realidad solo sabe el 20%, ¿no? Entonces, ese tema del contacto, de poder transmitir, es lo que en realidad me dio la oportunidad de desafiarme a mí mismo, ¿no? Y poder empezar a trabajar con adolescentes en formación, como decían, en el tema pedagógico, en el tema holístico, que hoy en día creo que se está perdiendo bastante también en las unidades educativas y ha sido un desafío personal muy grande, ¿no? Que me ha permitido más bien crecer también a mí desde ese punto de vista.
Gracias, Andrés. Igual, yo quiero que ustedes me cuenten una anécdota que tengan dentro de las aulas de clases, algo que a ustedes les ha marcado en su trayectoria como docentes. Teresita. Anécdotas, te digo, a ver, el compartir con mis estudiantes programas en la institución. Eh, el Hispanoamérica siempre ha sido muy representativo y el salir con un estudiante a un concurso, por ejemplo, el que tuvimos para eh, poder exaltarle a la reina de Ambato. Entonces nos fuimos a ese concurso con mi compañerita Lorena Sánchez, profesora de lengua y literatura, y estábamos todos los colegios de la provincia. Cuando yo estuve de vicerrectora, le preparamos a la estudiante y fue hermoso como el estudiante se desenvolvió y todo. Y de todos los colegios fue elegido el Colegio Hispanoamérica. Uno se siente orgullosa y te digo, el estudiante era de bajos recursos. Con mi compañerita le compramos una camisa, pedimos prestado un terno. Entonces fue cosas así, que económicamente no podía estar a la altura del resto de hasta establecimientos que tienen una mejor posibilidad económica. Pero al presentarnos con nuestro estudiante, su elocuencia, su participación fue excelente, pero no sabían cómo él llegó hasta allá. Y para nosotros fue excelente, nos sentimos muy orgullosas. Fue esa situación que pasamos, tanto mi compañera como maestra y yo como autoridad, nos sentimos felices y orgullosos de verle lo que alcanzó y él ganó para poderle declamar y exaltarle a la reina de Ambato de ese año. Y qué bonito, Teresita, porque algo que toca es una parte que no es visible, Así es. pero yo estoy segura que en ese muchacho, en ese momento, le debe haber llenado y debe también tener en su memoria para siempre Sí, todo lo que tuvieron que hacer y el apoyo que que recibió, porque tuvo. realmente pienso que los docentes sí se convierten en parte muy esencial de la vida de cada estudiante, porque pasamos más tiempo a veces compartiendo en las aulas de clase que con la misma familia, que con los mismos padres muchas veces. Así Entonces, es. súper, súper chévere. Gracias, Teresita, su anécdota. Andrés, una anécdota que hayas tenido en las aulas de clase. Bueno, en realidad yo me acuerdo que en la época de colegio sí le sacaba un poco de canas verdes a mi mami, ¿no? Que le mando un saludo, que sé que nos está viendo. Pero creo que eso ha sido lo que me ha permitido mostrarme, ¿no? Y tener esa oportunidad de llegar bien a los chicos, porque, bueno, yo siento que en lo personal, muchas veces nosotros cuando ya llegamos a cierta edad nos mostramos con los adolescentes como impolutos, ¿no? Como que nunca cometimos errores o como que de pronto toda nuestra vida adolescente había sido perfecta. Y en realidad creo yo que el ser honesto también, ¿no? Nos ha llevado a conectar con los chicos, ¿no? Yo recuerdo una época de colegio que a mi mamá le habían llamado la atención varias veces o me habían llamado a traer representantes, ¿no? Entonces, en una de esas actividades que habíamos hecho, una vez un maestro se había sorprendido bastante por mi buen desempeño, por el deporte que practicaba. Entonces, cuando le conversaba a mi mamá que le habían llamado, mi mamá decía de pronto, no me quiero ir porque me van a llamar la Con miedo. atención. Sí. Pero le comentaba que en esta vez o en esta ocasión era porque uno venía haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces esa es una anécdota que siempre nos reímos todos porque mi mamá decía, no, ya no quiero ir más, ¿no? Al colegio, pero como digo siempre, ¿no? Eso ha servido para que en algún momento uno también pueda crecer y ya desde este punto en el que uno está en otra posición, poderles también a los chicos entender un poco y ayudarles bastante, ¿no? Eso es súper clave porque en verdad que solo pienso que alguien que ha vivido puede entender y puede acompañar en el proceso. Entonces, súper interesante. Yo creería que si nos sentamos y hablamos de anécdotas de docentes, de nuestra etapa del colegio, de la escuela, tendríamos un montón. Pero más bien invitarles a todas las personas que nos están viendo por medio de esta transmisión para que puedan compartirnos también cuál ha sido su experiencia o una anécdota que nos puedan compartir respecto de un docente que hayan tenido durante su vida, su trayectoria escolar. Cuéntame, Teresita, ¿cómo era enseñar hace 30 años atrás? Bueno, en verdad que hace 30 años empecé yo en el Instituto Benjamín Araujo de Patate. Te digo, era otro mundo en el que tú podías exigirle al estudiante
y no había ningún problema, no teníamos dificultad y los padres de familia nos apoyaban. Decía, ay, por favor, hasta si es que hay que exigirle que si hay que pegarle, pégale nomás, pero que estudie, que aprenda. El padre de familia era así antes, ¿no? Había ese respeto al maestro. Entonces sí se puede decir que hubo un cambio total. Ahora es muy difícil decirle al estudiante, estudie, presente las tareas, porque eso ya es acoso. Entonces ya estamos en un ámbito muy diferente a lo que anteriormente los padres apoyaban al maestro y se veía los valores que venían junto al joven, porque son valores que nacen del hogar. Entonces sí es necesario rescatar eso a nivel de sociedad, ¿no? Los valores en los jóvenes y permitir que el maestro ejerza esa autoridad para que pueda dentro del aula desenvolverse y que no haya esta situación de el peligro hasta de que le sancionen al maestro porque está exigiendo más del estudiante. Sí, vamos a topar también ese tema porque es muy increíble. Yo dentro del desarrollo de mi profesión como abogada he conocido casos de maestros que realmente me parece bastante injusto también, ¿no? A lo mejor dentro de la formación puede ser una palabra maldicha o fuera de contexto o mal interpretada y luego se ven en sanciones disciplinarias muy complicadas también. Entonces, pienso que antes de eso no había. Realmente el maestro ejercía una autoridad como la de un padre, como la de un padre. Así es. Y eso es que es parte de la formación, pienso yo. Pero bueno, en todo caso, Andrés, quiero preguntarte, el momento que tú entras a la docencia, ¿cuál fue como ese golpe que te diste con la realidad? Que tal vez tú decías, bueno, ser docente debe ser esto, y de pronto tú de docente, ¡pax!, te chocaste con la realidad. Bueno, lo que dice Teresita, ¿no? Que no solo es un tema muy interesante, sino que en realidad yo creo que ya pasa por un tema cultural también. Y como decía Teresita antes, nuestros padres nos formaban de una manera muy distinta y de hecho eran nuestros padres las primeras personas que le daban todo ese respaldo, ¿no? Al docente, para que el docente, aparte de hacer bien su tarea, que no era solo el de enseñar, sino también el de conducirnos para la vida, ¿no? De formarnos en valores. En realidad, cuando yo inicié este tema de la docencia, me encontré, ¿no? Con chicos que hoy en día se saben mucho el tema de las leyes. Como decía Teresita, no hay como Vélez, no hay como Topales, no, el maestro yo siento que ha perdido mucho espacio en ese sentido. Y eso sí es algo que en algún momento a mí me confrontó, ¿no? Porque también yo venía del tema de trabajar en algunas unidades educativas, en el tema de iniciación deportiva, en el tema de deporte, que es muy distinto, ¿no? Pero hemos tenido la oportunidad, bueno, de siempre trabajar en pedagogía y estar por ahí actualizando los conocimientos, pero en realidad hoy en día eso para mí siento que es un tema que le tiene al maestro a veces atado de manos, ¿no? Porque de pronto hoy los chicos saben que cualquier cosa que el maestro realice, enseguida puede venir, como decías, Monse, una denuncia en el distrito, que no siempre es el camino correcto, ¿no? Entonces creo que eso sí fue algo que me contrastó bastante a mí, sobre todo cuando empecé los primeros años en el tema de la docencia. Sí, y en este tema de las limitaciones que actualmente pueden existir dentro de la docencia, tal vez ha llevado a que ustedes puedan frenar un poco la forma en la que ustedes ejercen su profesión. Teresita. Bueno, te digo, yo vengo de una escuela en que como me eduqué igual en el Hispanoamérica, autoridades, maestros, que como bien digo, fueron un espejo para nosotros, un ejemplo. Entonces, ya el modelo mental en que se maneja hoy ya es muy diferente, como que el sistema es muy permisivo, ¿no? Se les da muchas facilidades a los jóvenes. Yo he trabajado en lo que es el nivel medio, entonces como que se le vuelve muy facilista al joven y esto influye en su futuro, en su profesión. Entonces, sí creo que es necesario que cambien estas leyes educativas, de que se exija más al estudiante, porque ahí se va formando una persona responsable y una persona para el futuro. Nosotros en nuestra institución tenemos una frase a la entrada que dice, grabada en piedra: educar no es solamente dar una carrera para vivir, sino también templar el alma para la vida. Y yo pienso que
Nosotros como maestros debemos tener esa labor, prepararle al estudiante, al niño, al joven, para que sea algo en su vida, en su futuro. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Em, para ti, Andrés, el momento que tú entras a la docencia, hubieron ocasiones que tú te frenaste, dijiste, yo quisiera hacer este proyecto, pero no lo hago por esto. Bueno, en realidad quiero aprovechar, ¿no? La oportunidad para enviarles un saludo a todos los directivos de la unidad educativa, ¿no? En la que trabajo, porque, bueno, en ese sentido hay mucha apertura. Yo creo que para los docentes jóvenes, sí, como digo, no siempre juventud es lo mejor, y de pronto también hay muchas unidades educativas que por ahí tienen muchos maestros que ya tienen demasiada experiencia. Entonces creo que el combinar, ¿no? El tema de tener docentes expertos que ya han estado muchos años en la docencia, y por ahí la juventud, que por ahí es gente que viene con ideas más frescas, ideas más nuevas. Entonces, en realidad, tuve esa facilidad, ¿no? Que de pronto cualquier actividad o cualquier cosa que de pronto uno quería realizar, siempre ha contado con el apoyo de las autoridades de la unidad educativa. Entonces, ese también creo que es un plus, ¿no? Para que nosotros podamos desempeñarnos, sobre todo porque uno joven tiene por ahí un poco de ideas locas también, ¿no? Sí, por ahí Claro. antes habían cosas que no se daban, pero creo que es cultural también, ¿no? Ahora los chicos también tienen otra manera de entender. Entonces, en realidad se me hizo un poquito más fácil porque, bueno, todas las actividades que nosotros quisimos realizar, tuvimos apertura en la unidad educativa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, también creo que es mucha la diferencia entre ser docente del ámbito público y ser docente del ámbito particular, ¿sí? En ese sentido, Teresita, ¿cuál cree que sea la diferencia marcada entre el lugar donde uno puede realizar o ejercer la profesión de docente? Bueno, te digo, tuve la oportunidad también de trabajar un tiempo en el Colegio Indoamérica, que solicitaron mis servicios. Bueno, sí, sí influye también lo que es el extracto social y el apoyo de los señores padres de familia para que tanto el estudiante como la institución puedan salir adelante, tanto en el aspecto económico, en el aspecto deportivo. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que en el establecimiento donde tú trabajas apoyan mucho lo que es el deporte, ¿no? Entonces nosotros en cambio nos solventamos de acuerdo a lo que el Estado da y los señores padres de familia pueden aportar. Nos ayudamos también de la federación, de nuestros compañeros maestros del área de educación física para ayudarles a los estudiantes. Pero en el ámbito particular tienen también el apoyo de los señores padres de familia, que es un as bajo la manga, ¿no? Claro. Y eso es lo que les ayuda, y hay establecimientos que tienen deportistas de élite, por ejemplo, lo que es tu institución donde tú te desenvuelves. Entonces es muy diferente el apoyo que se tiene en el ámbito estatal como en el ámbito privado. Claro, pero tal vez este tema sería un poco ahora reciente desde que hubo todo este cambio en el sistema educativo, porque y yo recuerdo en mis épocas de colegio, los mejores deportistas salían de los Es- colegios públicos realmente, y la mayor parte de deportistas federados estaban ahí, en el Así Hispano, es, en el Ambato, en el Bolívar, y sus excepciones, ¿no? En los colegios un poco así más es. grandes y costosos, pero realmente es que el sistema ha cambiado mucho, Sí, el pero sistema ha cambiado, igual hemos estado ahí en los estrellatos, pero ha sido ya, como tú ya bien más dices, complicado. en base al esfuerzo de los estudiantes, pero nos hemos ayudado de lo que es la Correcto. federación y nuestros maestros de la Sí, sí, institución. sí, definitivamente, definitivamente. Andrés, tienes el privilegio de ser de ser docente de una de las materias que yo pienso más queridas por la mayoría de estudiantes, porque ¿quién de los estudiantes no se acuerda de su profesor de cultura física? Pero ya dentro del desenvolvimiento como docente de esta área específicamente, hay también una concepción muy vaga que es el que el docente de cultura física es la última rueda de todos los docentes, porque al final es como la materia que uno lo ve como lo más recreativo, como que solo pasan jugando, pero ¿cuál sería la importancia que tú ves dentro de la materia como tal que tú das? Bueno, en realidad me uno, ¿no? A las palabras de Teresita, porque decía que esa brecha, ¿no? Que marca la educación en el tema de la parte pública con la parte privada,
creo que incluso quedó más en evidencia también la pandemia, ¿no? Cuando en algún momento nosotros veíamos que no podíamos tener acceso a la educación por lo que estábamos pasando a nivel de país, empezamos a buscar otros mecanismos, ¿no? Como fue el tema de la educación virtual, y cuando llegó la educación virtual, que no solo era, como decía en algún momento, ¿no? Que con las políticas públicas alguien regale un computador, sino que veíamos que ya ciertos sectores no tenían internet, ¿no? Entonces empezamos a darnos cuenta que esa brecha siempre ha existido Pues y de pronto significativo. cada vez es Sí. mucho más grande, ¿no? Ujú. Pero también lo positivo, como siempre digo, es el tema de que la pandemia le devolvió, ¿no? Al profe de educación física un poquito el puesto en el que siempre ha estado, porque todo el mundo se dedicó a hacer deporte y bueno, quedó comprobado que mucha gente que era deportista, sobre todo de alto Sobrevivió. nivel, los efectos del COVID en este caso fueron no tan fuertes, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos esa idea también, ¿no? Que, ejemplo, educación física nomás no se preocupen, porque de hecho, ¿quién ha perdido el año en educación Correcto. física? Pero yo creo que a raíz del tema pandemia, hoy en día el deporte, ¿no? El deporte ha tenido mucha relevancia, sobre todo a nivel ya educativo, ¿no? Hoy vemos que la gente ya no hace deporte solo por salud, sino porque es una poderosa herramienta para educar, ¿no? Entonces creo que ahí los profes de Educa de todas las unidades educativas cumplen un rol súper Así es. importante dentro del engranaje, ¿no? De todo el colegio, ¿no? En todas las unidades educativas. Sí, 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 correcto, totalmente de acuerdo. Teresita fue docente en tiempo de pandemia. Sí, Sí. sí, 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 sí. Lo más duro. Fui docente en tiempo de pandemia y también fui autoridad. Lo más duro que me tocó enfrentar es el fallecimiento de un compañero, Marcelo Gijón. Justo estábamos revisando proyectos para la graduación. Viernes que lo llamé, dice, estoy medio resfriado. Digo, no te preocupes, califícale, este estudiante se está quedando. Teníamos martes ya las graduaciones, me dice, mañana me voy al seguro. Fue martes, día sábado al seguro, y martes ya. El dato que estábamos en los grados, me llega el mensaje que él falleció en el IES. Entonces son cosas bien duras, ¿no? Y te digo, trabajamos con mascarilla, venían estudiantes, padres de familia, y era el riesgo que nosotros teníamos ahí porque venían ellos a presentar los portafolios a los maestros, a veces quejas y todo, pero Dios nos acompañó. Estuvimos ahí con estudiantes, padres de familia. Mi compañero que falleció nos dolió mucho, fue algo que nos tumbó, pero dijimos, nosotros estuvimos con él, la compañera secretaria, rápido hacernos las pruebas, dando gracias a Dios, ¿no? Habíamos pasado ya el COVID, que ni lo sentimos, pero ese fue lo doloroso de la Lo pandemia, más duro. lo más duro, porque el ayudarle al estudiante para que avance, solamente que venga, presente el portafolio, era una facilidad, pero como bien dice el compañero, no todos tenían las posibilidades. Entonces teníamos estudiantes en los que nosotros teníamos la documentación, sacado copias para que el padre de familia se lleve y siga haciendo su portafolio, los que no podían acceder a la herramienta tecnológica. Entonces nosotros como autoridades, como maestros, también nos arriesgamos mucho en ese sentido, tener que recibir los portafolios, y era una situación en la que no sabíamos cómo mismo está este virus, que tenemos que limpiarnos los zapatos, que las manos y todo. Fue muy difícil, pero salimos adelante en el aspecto educativo por medio de las plataformas virtuales, del medio de Zoom. Todos pudimos llegar a los estudiantes y avanzar estos años de pandemia. Gracias, sí, Teresita, definitivamente duro para todos, ¿no? Andrés, ¿qué rescatas tú del tiempo de pandemia? Lo mejor que pasó en pandemia para el Bueno, tema de docencia. en un tema personal, yo justo en ese momento trabajaba para la unidad educativa Atenas, y por un tema del trabajo que siempre está ligado al deporte, tuve que pasar los 3 meses de pandemia fuera del país. Me quedé varado en Brasil, no pude volver. Empezaron las clases a desarrollarse de manera virtual. Total. Sí, pero al principio, como decíamos, no todos tenían esa dinámica, ¿no? Y de pronto algo que se rescata bastante es que en la unidad educativa de pronto alguien pide permiso por un viaje o está enfermo, de pronto ya desde la comodidad de su casa no se puede perder la clase porque se conecta, como decía Teresita, al Zoom o al Teams, y ya tenemos muchas herramientas, ¿no? Pero para ese momento yo creo que era un desafío también, no solo educativo, sino personal,
el estar lejos de casa, el estar lejos de la familia y como decía, no saber ni siquiera qué va a pasar, ¿no? Porque de pronto yo conversaba con mi familia y teníamos pensado que el aeropuerto se cerraba un mes, después ya no fue un mes, son 2, 3 meses y así va complicando, ¿no? Entonces yo creo que bueno, de todo lo malo siempre hay algo positivo y es, como digo, ¿no? El tema de que la pandemia nos ha forjado a muchos maestros a volvernos inventivos, ¿no? Porque de pronto ya yo soy acostumbrado a tener como profe de educa ese tema del contacto con los chicos, de estar todo el tiempo en esa comunión y todo, y ahora ya desde un computador se volvía súper complicado, ¿no? Entonces nace ahí un poco el tema de que cada uno tenga esa iniciativa para poder llegar cuando las cosas son un poquito distintas, ¿no? Pero metiéndole un poquito de ganas creo que nos ha ido bien. Sí, 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 definitivamente algo que hizo que generemos un poco más nuestra creatividad y por supuesto también algo que yo pienso que rescataría es el tema de la tecnología. A partir Eso de la nos pandemia, ayudó. la tecnología cambió totalmente y yo pienso que en la educación no es la excepción. ¿Consideran que la educación está en crisis? Teresita. Bueno, actualmente pienso que sí. Pienso que sí, la educación no es como tú lo decías, como antes. Sí es necesario la base es del hogar. Yo pienso que de ahí nacen valores y todo. Y el maestro se siente atado por las leyes que se encuentran actualmente. Entonces esas leyes son muy permisivas para el estudiante y le hace como detener al docente de que no puede ir más allá de una exigencia, porque ya es, como te dije, una vulnerabilidad hacia el estudiante. Entonces, como que eso ha obligado a que como maestros seamos más flexibles y no haya esa exigencia como se exigía antes, en que eso nos ayuda a nosotros para ser personas responsables, personas de bien, buenos profesionales. Eso es lo que nos sirvió para poder avanzar y estar en un buen sitial, ¿no? Correcto. Y dicen que un profesional no es tan buen profesional, es porque no ha recibido los conocimientos como se merece, como lo debía recibir, ¿no? Porque estamos en un ámbito educativo en el que las leyes son muy permisivas y no se puede como maestro exigir y hacer lo que se debería hacer para que sea un buen estudiante, un buen profesional. Correcto, hay limitaciones totalmente. Sí. Andrés, ¿tú consideras que la educación está en crisis? Bueno, de manera personal, no diría, ¿no? que la educación está en crisis y porque bueno, crisis es una palabra que de Fuerte. pronto sí, ¿no? Genera un poco de sorpresa en la gente, pero y yo siento que sí hemos perdido tal vez de manera cultural el hogar, ¿no? Sí, porque yo como siempre digo, la primera escuela es la casa, ¿no? Entonces hoy veía en la mañana, ¿no? He conversado con algunos compañeros en el trabajo por el tema del bullying y decíamos que el bullying siempre existió, ¿no? Sino que de pronto antes por ahí uno eh, ser fuerte era un sinónimo o no quejarse era un sinónimo de fortaleza y cosas así, ¿no? Y ahora vemos que mucha gente a raíz de la pandemia también ha empezado a trabajar mucho en el tema de la salud mental, ¿no? Entonces, yo de pronto no creo que la educación, ¿no? Personalmente esté en crisis, pero sí siento que por ahí en los hogares hemos dejado de enseñar los valores fundamentales, ¿no? Para que los chicos se puedan conducir siempre en cualquier espacio o en cualquier momento. Y creo que ese tema sí se ha complicado bastante, ¿no? Ahora, por ahí este año tenemos que dar cívica, ¿no? Pero lo que les decía yo a veces a los chicos, siempre que les mando un saludo, digo, el papel aguanta todo, ¿no? Muchas veces, pero siento que más bien los hogares, por muchísimas circunstancias, son los que de pronto son los que están en crisis. Claro, deviene tal vez de una crisis de valores y de formación desde el hogar. Totalmente de acuerdo. Definitivamente, si hablamos de una educación que posiblemente pudiera estar en crisis en diferentes ámbitos, no es algo que ha pasado de un día para otro, sino que se ha desgastado cuando se deja de acompañar el proceso. Pero hablando un poco de procesos, quiero que me cuenten cómo les va con su construcción. Estamos ya listos para que ustedes hagan una presentación de lo que ustedes han considerado. A lo mejor tú ya tienes listo, Andrés. Yo ya estoy acabando. Muy bien, acabando. Entonces, Andrés, preséntanos tu proyecto. A ver, bueno, he diseñado una casa
Porque como les decía, ¿no? Yo siento que la primera escuela, sí, siempre es el hogar, ¿no? Yo creo que hoy en día muchos de los papitos quieren que la unidad educativa haga lo que de pronto a ellos les cuesta mucho hacer en la casa, ¿no? Porque como les decía yo, tenemos estudiantes que ahora vienen con otras ideas, ¿no? El acceso a demasiada tecnología también les ha hecho que sean muy abiertos en ese sentido. Entonces, siento yo que una de las mejores propuestas sería volver a tener esa educación inicial, ¿no? De nuestros padres que de pronto, yo me acuerdo, como decía, uno a un adulto sin conocerle siempre le saludaba, ¿no? Ahora les cuesta mucho a los chicos eso, ¿no? Porque de pronto no saben quién es y por qué le saludo si ni siquiera le conozco. Y también, bueno, todos los tiempos que han cambiado, ¿no? Generan ese tema de que ahora haya mucha reserva, ¿no? Si de pronto nosotros tenemos un maestro, yo alguna vez estuve en una unidad educativa donde no nos permitían a los maestros el contacto, ¿no? Había contacto cero, que no se les puede a los chicos abrazar, No. a los niños de inicial, qué sé yo, generarles muestras de cariño, ¿no? Entonces, hoy en día que alguien a uno de sus hijos le regale una golosina o algo, estamos en esa época donde todo vemos malo, ¿no? Pensamos, ¿y cómo así? ¿Qué querrá o algo? Cuando de pronto puede ser una iniciativa que nace como decía Teresita, de educar con el corazón, ¿no? Entonces yo creo que diseñé un jardín, una casa y una cancha de fútbol, ¿no? Porque como siempre estaba ligado al deporte, yo creo que no es la mejor, pero el deporte creo que siempre es una poderosa herramienta para educar. Y es algo que puedo hablarlo en carne propia, ¿no? Porque me ha tocado disciplinarme muchísimo a través del deporte, entonces es el aporte que yo puedo darle a la sociedad, ¿no? Volver a los inicios de tener ese hogar fuerte con esos cimientos de valores que son los que a lo largo van a perdurar, ¿no? En nuestros estudiantes, el deporte y tener ese entorno sano, ¿no? Muy bien. Un aplauso. Por favor, un aplauso. Buen trabajo, Andrés. Teresita, exponga Ya. su proyecto. Mi proyecto. Está aquí la institución educativa, una institución educativa y aquí como que está el hogar, ¿no? Y está, que le puse como sillitas, todo eso, lo que más o menos lo pude hacer. Entonces, como bien decías tú, la base fundamental es del hogar. La primera escuela del estudiante es su hogar, de donde nace, va hacia la institución educativa y se puede proyectar para hacer proyectos, obras, sea físicas o sociales, ¿no? Entonces, pero como bien dice, la base es el hogar, la escuela y luego viene a ser la obra social a emprender en el contexto ya fuera de la casa, la escuela, en el ámbito social. Y ese sería el aporte a la ciudad realmente, ¿no? Así es. Lo que se transmite en las aulas que pueda llevarse luego para beneficio de De toda la la sociedad. Bien, Así es. felicitaciones, un aplauso también. Muy buenos sus proyectos, definitivamente son docentes. Ahí se puede ver la vocación que cada uno de ustedes tiene. Felicitaciones. Y quiero pasar de forma muy rápida al siguiente segmento que son Voces en Movimiento. Este segmento se caracteriza porque la intención es que sea lo más espontáneo posible. Yo les voy a decir una frase y ustedes la primera palabra que se les venga a la mente, ¿sí? Entonces, la intención es que lo digamos sin pensarlo y que sea muy rápido. Muy rápido. Bien. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Este está muy fácil. Bien. Teresita, ser docente significa... Servir. Ser docente significa... Amar. Muy bien. El centro educativo cumple su rol cuando... Está dispuesto a brindarse a sus estudiantes. La mayor pérdida en la educación es... El fracaso de un estudiante. Bien. Si volviera a empezar, insistiría en... Ser docente. Lo más difícil de enseñar actualmente es... La atención de los estudiantes. Muy bien. La formación universitaria no me preparó para... Pérdidas. Para las pérdidas. Muy bien. La formación universitaria no te preparó para... La práctica, no, para la vida podría ser. Muy bien. A pesar de todo, seguiría enseñando, ¿por qué? Me apasiona. Es mi vocación. Muy bien. Sigo enseñando, ¿por qué? ¿Por qué amo enseñar? Muy bien. La ciudad sin buenos docentes es...
Una ciudad perdida, creo yo. Muy bien. El aporte de la educación en las ciudades. Progreso. Educar bien es un acto de. Humildad. Educar es. Prepararle al ser humano. Bien. La docencia se fortalece cuando. Alcanza los objetivos deseados. Muy bien. El futuro de la educación depende de. De la capacitación continuada. Muy bien. El futuro de la educación depende de. La formación. Muy bien, un aplauso, hicieron perfecto su trabajo, realmente todo muy claro, y todos coincidimos mucho, ¿no? Tanto yo escuchaba las respuestas que daba Andrés y Teresita y coincide mucho. Y algo que yo pienso es que no todos los docentes tienen vocación. Y ahí recojo una parte que decía Andrés al inicio, y es que podemos saber mucho conocimiento, pero muy poca forma de transmitir ese conocimiento, muy poca preparación. ¿De qué depende? ¿De qué depende? A lo mejor puede haber algunos jóvenes que ahorita están en la edad donde tienen que decidir su carrera profesional. ¿Qué ustedes dirían a esos jóvenes? ¿Por qué deberían ser docentes y por qué no? Teresita. Bueno, como te decía, para mí la docencia es una vocación de servicio, una vocación de compartir. Entonces, si yo pienso que mi vocación es ser docente, sigo, cumplo esa meta, pero pensando de que más que una profesión, más que un trabajo, es lo que yo anhelo hacer, sin estar esperando de que voy a recibir una excelente remuneración, voy a ser una persona que voy a tener dinero, no, sino que esto me va a servir a mí como ser humano para compartir lo que yo sé y ayudar al resto, ¿no? No verlo como un trabajo, sino como algo que me gusta hacer. Correcto. Andrés, para ti, ¿qué les dirías o qué deberían enfocarse aquellos que a lo mejor piensan y dicen, tal vez voy a estudiar ciencias de la educación? Yo creo que, como decían, ¿no? Tocaron un tema importante, el tema de la vocación, pero bueno, en mi caso yo diría es algo que debería apasionarles bastante, ¿no? Porque es algo con lo que uno va a convivir el resto de la vida y hoy en día también vemos que muchos chicos les cuesta mucho, ¿no? Tomar una decisión, pero de pronto vamos viendo de a poco para qué tipo de cosas somos buenos, qué cosas nos cuestan o las hacemos con mucha facilidad, ¿no? Y de pronto ahí cada chico va descubriéndose con sus habilidades qué es lo que podría, ¿no? En qué podría encajar. Pero como siempre digo yo, es algo que debería apasionarles, ¿no? Porque de pronto para todo lo que uno hace, si no hay esa pasión, esa motivación que yo como les digo a muchos de los chicos que en el tema deportivo he tenido la oportunidad de formar, si por ahí la primera pasión es el rédito económico, si por ahí la pasión es que mañana el reconocimiento público, yo digo, están equivocados de profesión, ¿no? Porque de pronto a veces uno se topa con que a veces está solo o después de haber hecho mucho, eh, también es una de las profesiones más ingratas, creo yo también, no solo en el tema como conversábamos del salario, sino muchas veces, como digo, de la ingratitud, ¿no? Pero yo creo que ser maestro es darse a sus alumnos o poder ver muchas veces que las cosas que uno no ha podido lograr conquisten los alumnos, creo que es una de las mejores retribuciones que uno puede tener como docente. Correcto. Y recojo una palabra con lo que centraría la respuesta de ambos y es la pasión con la que uno puede servir a la colectividad. Dentro de este segmento queremos también dar paso a los comentarios que nos están haciendo en redes sociales y para eso, Vivi, tú tienes la palabra. Buenas noches. Sí, existen varias personas que nos han comentado. Agradecemos la interacción. Alan César nos dice que está mirando desde Brasil. Edwin Ortega, excelente, muy interesante el tema. Marce Sánchez, muy bien, profe Andrés. Abigail López, siempre con ese don, profe André. Tanjim, qué interesante el tema de hoy. Felicitaciones a todos. Los maestros siempre serán recordados y honrados por su gran esfuerzo y su entrega. En mi tiempo de estudiante se respetaba mucho a los docentes. Excelente tema, qué pena que hoy en día la educación ha cambiado tanto y de manera muy permisiva. La educación de hace algunos años, tiempo atrás, fue mucho mejor y más integral.
Se enseñaba valores fundamentales a través de asignaturas como cívica, urbanidad y buenas costumbres. Esas sí eran materias favoritas. Lore, excelente. De acuerdo con el profe Andrés, de la casa viene la educación y los valores. Saludos a la licenciada Teresita, una gran educadora de nuestra provincia. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Les invito a que sigan posteando en redes sociales. Como cada jueves traemos temas de interés para la sociedad. Y claro, Andrés, trajiste todos tus estudiantes que nos vean. Felicitaciones, Andrés. No, aprovecho para justo... Es un punto. Punto al No, parcial. aprovecho la oportunidad para, bueno, siempre mi familia, ¿no? Que está pendiente y, bueno, Alan César es, como les comentaba, mi buen amigo, ¿no? Cuando me quedé varado en la pandemia, viví con él casi 3 meses, entonces tenemos una amistad súper fuerte, así que me estás escuchando, le mando un fuerte abrazo. Saludos desde aquí. también, qué chévere. Cuéntame un poquito para ustedes, ¿cuál es el rol que desempeña el maestro en la sociedad? Teresita. Como bien te decía, nosotros como maestros lo que tratamos es de prepararle al estudiante para la sociedad, ¿no? Que sea como siempre recuerdo esa frase que está en nuestra institución, prepararle, encaminarle al ser humano para que en un futuro pueda desenvolverse no solamente profesionalmente, sino como ser humano. Sí, y yo quiero aportar también que el docente tiene tal responsabilidad Sí. porque de sus aulas, de sus filas de alumnos, de estudiantes, salen doctores, médicos, Todas las carreras. salen todas las carreras, Así salen es. definitivamente ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, y realmente todos vienen de un rol principal que es la docencia. Andrés, ¿cómo ves tú una educación en un futuro, una educación futurista? Bueno, en realidad creo que el uso de tecnologías ha hecho que nosotros, bueno, yo en el caso cuando estaba en el colegio, jamás me imaginaba, ¿no? Que en algún momento uno podría desde un teléfono mandar una tarea o en algún momento existía computadores ya, pero yo creo que el objetivo sería que mientras avancemos en la parte tecnológica, no nos descuidemos del tema de los valores, ¿no? Yo creo que eso nos ha costado mucho, ¿no? Ahora tenemos chicos excelentes, ¿no? Saben manejar mucha tecnología, pero de pronto siento que nos hemos descuidado en ese tema, ¿no? En el tema de los valores. Entonces yo creo que la educación a futuro de pronto puede ser el tema de tener mucha tecnología, pero siempre no descuidándonos de las cosas prácticas que Así siempre han dado es. resultado, ¿no? Así es, y en la parte tecnológica, Teresita, seguramente hubo un momento en la carrera de docencia donde usted dijo, ¿qué pasó? Tenemos que actualizarnos porque todo para nosotros fue nuevo. Utilizar la plataforma Teams que nos exigía el ministerio y muchos compañeros tenían el miedo de coger la computadora porque tuvimos la facilidad de que el ministerio nos otorgó las computadoras. Ahora ya son 10 años de eso, pero teníamos que avanzar en el aspecto tecnológico. Entonces, capacitarnos, los mismos compañeros, nosotros decimos los compañeros TICs, ellos fueron los que hicieron la primera capacitación y así seguíamos avanzando, porque para nosotros fue nuevo la tecnología, como bien decía Andrés, utilizar el teléfono, utilizar las herramientas tecnológicas para poder llegar a los estudiantes en tiempo de pandemia. Fue bien difícil, pero nos obligó a actualizarnos en las herramientas tecnológicas. Correcto, la capacitación súper importante en el desempeño de la docencia. Quiero empezar este último segmento que se llama Soluciones en Movimiento y para eso nosotros tenemos una pequeña dinámica en el programa. La dinámica es un semáforo de acciones, entonces en este sentido nosotros tenemos los colores del semáforo, ¿no? Con el color rojo, ustedes tienen que proponer una práctica que debe eliminarse respecto de la dignificación de la labor como docentes. Con el color amarillo, una acción a mediano plazo que dignifique la labor como docentes y con el color verde, una acción inmediata para dignificar la profesión o la labor de los docentes. ¿Está claro? Listo, vamos ahí entonces. Empecemos por el verde. Color verde, Teresita. Una actividad para dignificar la labor del docente. De forma inmediata. De forma inmediata. El apoyo de padres de familia y estudiantes.
cuando hay el apoyo mutuo, la trilogía de la educación, yo pienso que progresará. Cuando hay apoyo tanto de estudiantes, padres de familia y lo que es la institución educativa. Correcto. Andrés, semáforo verde. Bueno, yo creo que algo que nos puede ayudar mucho en el tema de los maestros, ¿no? De la manera de inmediatez es el tema del salario. Yo creo que en base a las conquistas sociales que han tenido los maestros, siempre han sido los más relegados, creo yo, en ese sentido. Y creo que una de las tareas más difíciles, ¿no? Sí, por no decir que es súper complicada, es el de ser maestro, ¿no? Tomando en cuenta que nuestro primer maestro fue Jesús, ¿no? Entonces yo creo que el salario debería ser algo que en algún momento se equipare también para que el maestro también sienta que desde ese sentido tiene mucha Correcto. importancia en el proceso educativo. Que se dignifique de esa forma. Correcto. Semáforo amarillo. Teresita. Algo a mediano plazo Correcto. que se pudiera hacer en beneficio de la docencia. Iríamos en el ámbito pedagógico, que el Ministerio de Educación se enfocara no solamente en el aspecto de salarios, que está más o menos categorizado en lo que es a nivel público, está en relación a los empleados públicos, ya se ha hecho por categorías. Ya un docente ya no entra ganando apenas un básico, ya lo ha duplicado el básico para el docente. Pero más bien yo me iría al aspecto pedagógico, lo que se hace la capacitación mediante las plataformas Me Capacito, de que sea una capacitación así a mediano plazo, que se vaya avanzando con respecto a lo que son los valores en los estudiantes. También que se vaya educando a los padres de familia, como te decía, para que llegue a forma inmediata ya esa solución en el ámbito pedagógico y social. Qué lindo. Andrés, semáforo amarillo. Yo creo que el tema de trabajar a nivel de educación en políticas públicas, sobre todo que vengan acompañadas también de la parte social, ¿no? Como yo les decía en algún momento, no solo regalar computadoras, ¿no? Sino también en algún momento poder ver que esa brecha, ¿no? Como siempre decimos, yo creo que la educación es para todos, pero sí hemos sentido a veces también nosotros, ¿no? Hablo en lo personal que todavía existe esa indiferencia entre los chicos del colegio privado con el colegio público, ¿no? De hecho, ni siquiera nos conocemos, pero muchos chicos del colegio público en realidad tienen ese malestar, ¿no? Tienen esa sensación con los chicos del colegio privado porque de pronto tuvieron más oportunidades o porque de pronto tienen más facilidades en el tema acceso a no solo herramientas educativas, sino, como decía yo, en el tema cultural, en el tema social, ¿no? Entonces yo creo que de pronto en algún momento tener políticas públicas a través del Estado, ¿no? En este caso, sabemos que el ministerio ya se ha fusionado, ¿no? Y tenemos el ministerio de deporte que se fusionó con el de educación, el de cultura, incluso el tema del Instituto Superior también, ¿no? Pero que sea el Estado y las personas encargadas de generar estas políticas que vayan acortando esas brechas, ¿no? Que son tan significativas, sobre todo para la gente que no tiene el acceso a la educación gratuita, el acceso a nuevas herramientas. Como decía Teresita, hay muchas unidades educativas que no cuentan con una plataforma, ¿no? Entonces yo creo que a mediano plazo trabajar en estas políticas públicas en educación sería algo muy bueno para el beneficio, sobre todo de los que menos tienen, ¿no? Correcto, para cortar las brechas sociales, totalmente de acuerdo. Semáforo rojo, una práctica que debe eliminarse totalmente si queremos hablar de dignificación de la labor del docente. Una práctica que se debe eliminar, estas leyes tan absurdas que van contra el maestro, son unas leyes, como yo bien lo decía, muy permisivas para el estudiante, que no le permite al estudiante avanzar en valores, en conocimiento, y al maestro también le restringe en llegar con el conocimiento hacia el estudiante. Correcto. Andrés, para ti, semáforo rojo. Bueno, yo en realidad, como siempre, a veces les digo a mis alumnos, no, sé que es complicado hoy en día, pero nadie se ha muerto de un buen coscache, ¿no? Pero en realidad yo creo que sí, ¿no? También trabajar en el tema de las leyes, sobre todo los maestros. Yo como digo, si la mayoría de nosotros se acuerda, nosotros tuvimos, o por lo menos yo, ¿no? Tuve muchos maestros muy fuertes de carácter también,
pero como decía Teresita al inicio de la entrevista, nuestros padres eran los primeros que le daban toda esa confianza y toda esa potestad al maestro para que de pronto él nos pueda educar, ¿no? Como decía yo hace mucho tiempo, sí, el dicho de que la letra con sangre entra, decían, ¿no? Así era antes. Pero en realidad yo creo que de pronto las formas han cambiado, pero hablo de mis padres, de la generación de mis padres, hablo de mis compañeros, de pronto que somos por ahí la última generación que vino criándose de esa forma, nos ha ido bien, ¿no? Porque sobre todo somos seres humanos conscientes, ¿no? Del respeto a la naturaleza, a las personas adultas, gente con conciencia social que de pronto en algún momento se sirve en darse a la comunidad, en buscar el bien para todos. Y creo que yo digo, mucho de eso es gracias a esos maestros que en algún momento Tuvimos. tenían esa libertad, ¿no? Como yo digo, no de maltratar, ¿no? No es mi intención que sientan que todo lo que se hizo antes estaba bien o de pronto que todo lo que se hace ahora está mal. Pero creo que algo que deberíamos erradicar es ese tema de que hoy el maestro viva con esa presión de que mañana va a tener una denuncia en el distrito, que de pronto por algún malentendido se va a quedar sin el sustento para su familia. Y yo creo que sí son cosas que nosotros deberíamos o deberían llamarnos, ¿no? A pensar porque una cosa es ponernos siempre en los zapatos de otro y creo que en eso los maestros les ha costado por este tema, como decía Teresita, de las leyes, muchos inconvenientes y me gustaría que eso sí se revise por lo menos, ¿no? Correcto, correcto. Entonces es decir que coincidimos en que si tuviéramos una autoridad al frente, de nivel tal vez legislativo, le diríamos, por favor, revisen las leyes de educación urgente. Estamos de acuerdo. Bueno, y yo pienso que estamos llegando a la etapa, a la parte final de este programa. Realmente yo les agradezco su presencia aquí, da un realce tan bonito y tan agradable porque trae a mi memoria realmente acordarme de muchas etapas, ¿no? De lo que uno vive en compañía de un docente. Y también, claro, hablar de estos temas que a veces son muy complicados decirlos, ¿no? Porque decimos a veces la educación no tiene por qué estar en crisis, no debería estar en crisis, no debería estar en alerta roja, no debería estar funcionando de una forma tan deficiente o con hablar de estas brechas que decía Andrés, de estas brechas sociales. ¿Por qué hacerlo si tendríamos que tener un nivel de educación al que todos podamos acceder de forma libre, de forma voluntaria y en igualdad de condiciones? Quiero agradecerles y quiero felicitarles, aunque un poco tarde, por el Día del Maestro. Felicito la labor que cada uno de ustedes ha hecho desde sus instancias y desde donde ustedes se han desempeñado. Realmente están ustedes grabando y marcando algo especial en cada uno de sus alumnos porque pienso que ustedes tienen mucha vocación y por eso están hoy en este set compartiéndonos esto y felicitarles y a la vez también quisiera yo cerrar con cada uno de ustedes que ustedes pudieran dar un mensaje para el maestro ecuatoriano. Teresita. Bueno, como tú decías, aunque un poquito tarde, pero expresarles a todos los maestros de mi país un saludo efusivo. Nuestra labor ahora es un poco más difícil, pero que no se pierda esa vocación por el servicio hacia los demás, por llegar con el conocimiento hacia los estudiantes, pensando en que estamos nosotros labrando un futuro y un saludo especialmente para mis compañeros del Hispanoamérica. Mañana celebran el Día del Informático. Me han invitado porque ya son 30 años de la especialidad y nos han invitado a las exautoridades. Voy a compartir con ellos el día de mañana. Un saludo para todos los maestros de mi país y sigan con esa fortaleza, ese entusiasmo. No dejen de claudicar con sus valores siendo un ejemplo para que esos estudiantes sean unos excelentes profesionales. Gracias, Teresita. Me uno también a la felicitación y realmente, claro, con mucho honor y orgullo puedo decir que soy una ex bachiller de informática del Hispanoamérica, entonces, ¿por qué no unirme yo también a las felicitaciones? Gracias, Teresita. Andrés, un mensaje para el maestro ecuatoriano. Bueno, agradecerles mucho, ¿no? A todos los maestros, no solo a los compañeros de la unidad educativa en la que compartimos, sino al maestro ecuatoriano en general por esa gran dedicación, ¿no? Como yo digo, esa gran labor que muchas veces no es reconocida por todos, que últimamente, como digo, ¿no? Las leyes parecen en algún momento cuando uno conversa que se han puesto de acuerdo para estar en contra del maestro, ¿no? Pero creo que cada uno de ellos desde su trinchera, como digo,
que puedan seguir haciendo patria, que puedan seguir formando. Como decíamos en la universidad, de pronto ya nos forman o nos especializan para una profesión, pero creo que los maestros en el ciclo educativo a través del colegio son los que van formando las personas, ¿no? Y van poniendo esos cimientos de valores que son los que nos acompañan a algún momento, como les decía, ¿no? Todos los maestros también fuimos alumnos en algún momento y me uno, ¿no? A que se puedan seguir llenando de paciencia, que puedan seguir día a día trabajando por sacar adelante esta linda profesión y como digo que es un honor a muchos que nos pueden llamar maestros. Así es. Felicitaciones Muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias por estar en esta noche aquí, por Gracias, compartir Daniela. este tiempo junto conmigo y con todas las personas que nos están viendo. Definitivamente una ciudad que piensa en el futuro, invierte en la educación y respeta y dignifica el rol de docente como tal. Les agradezco mucho su presencia ya en casa. Les mando un saludo y les esperamos como todos los jueves a partir de las 7 de la noche por nuestras redes sociales en el medio digital Origen Periodismo con Raíz en su programa Ciudades en Movimiento. Nos vemos la próxima. Porque la ciudad es mucho más que cemento y asfalto. Es un organismo vivo en constante evolución. Mi nombre es Daniela Vasco, soy abogada, deportista, educadora y por supuesto activista de los derechos humanos. Y te invito a que volvamos a Ciudades en Movimiento, un programa transmitido por Origen Periodismo con Raíz, donde juntos vamos a explorar a nuestras ciudades desde un punto de vista cultural, histórico, urbanístico, entre otros. Todos los jueves a partir de las 7 de la noche transmitiremos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. No te olvides de suscribirte y síguenos.